Recuerden que para poder determinar el productor necesito hacer mínimo 4 puntos para luego plotearlo esto mediante una curva y determinar la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad. Entonces, como dato adicional, me dicen que el volumen del molde es 1560 para los 5 puntos. En esta oportunidad son 5 puntos lo que se está empleando. Peso del molde más suelo húmedo es 6020 para uno, 6120 para otro y sucesivamente. A medida que va aumentando el agua, el suelo se va compactando y como tal, en algún momento el suelo va a bajar su densidad. ¿Por qué? Porque tiene tanto exceso de agua que eh, ya va a pesar mucho menos, ¿no? Se va a saturar demasiado. El peso del molde es la misma porque vuelvo a indicar, es el mismo molde que se emplea para todos los puntos. Entonces tengo peso del suelo húmedo. ¿Cuánto sería el peso del suelo húmedo compactado? Simplemente hago una resta, ¿no? 6020, que es el peso del molde más suelo, menos el peso del molde. Y tengo que el peso del suelo húmedo es 3420 y sucesivamente para cada caso. ¿Logran ver el formato? Correcto. Una vez que yo ya tengo el peso del suelo húmedo, pues me toca ahora calcular la densidad húmeda. Y la densidad húmeda va a ser el peso húmedo entre el volumen del molde. Y voy a tener que la densidad húmeda es 2.19, 2.26, 2.32, 2.31 y 2.32. Eso sería la densidad húmeda. Ahora hay que corregir esa densidad húmeda y pasar a la densidad seca, porque recuerdan que para el cálculo de Proctor hay que calcular siempre la densidad, la máxima densidad seca tiene que partir de una densidad, de una densidad húmeda. Para poder calcular la densidad húmeda tiene que partir de una corrección por humedad. Entonces, cuando yo quiero calcular la densidad húmeda, siempre que tengo que determinar una cierta humedad a cada punto. Entonces, yo lo que tengo que hacer primero es calcular esta humedad. ¿Cuánto es la humedad? ¿Cómo calculo la humedad? ¿Recuerdan la fórmula de humedad? ¿Cuál es la fórmula? ¿Se acuerdan? Peso del agua entre seco por 100. Entre el peso del sólido, ¿no? Sí, Entre el peso del sólido o el peso del suelo por 100. Entonces acá tengo el peso del agua. El peso del agua va a ser la diferencia entre el peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco, ¿no? ¿Esta diferencia es peso del agua o no? sí, profesor. ¿Cierto? Ahora el peso del suelo seco, voy a decir que el peso del suelo seco va a ser peso del suelo seco más recipiente, esto, menos el peso del recipiente, que es 110, y acá tengo que el peso del suelo seco es 200. El contenido de humedad, ¿cuánto será el contenido de humedad? El contenido de humedad va a ser la cantidad de agua, ¿no? Peso del agua entre el peso del suelo seco y todo esto multiplicado por 100. Y me sale que el contenido de humedad va a ser 5. Esta misma fórmula aplico para todos los casos y me da estas humedades. Ahora voy a calcular recién la densidad seca. La densidad seca será densidad húmeda entre 1 más contenido de humedad entre 100 La densidad húmeda será 2.09 para el primero, 2.11 para el segundo punto, 2.13, sigue aumentando la densidad, ¿no? 2.08 ya bajó la densidad y terminamos en 2.05.
0,5. ¿Correcto? Entonces, ¿qué me dice esta teoría y esta práctica? Que a medida que yo subo la humedad, va a llegar a un punto que en vez que incremente la densidad, va a bajar. ¿Correcto? ¿Y qué hago con esto? Con estos valores yo voy a calcular la máxima densidad seca y el productor. ¿Pero cómo hago esto? Voy a trabajar con densidades secas y contenido de humedades. Estos dos únicos valores son los que voy a utilizar en mi gráfica, ¿correcto? Entonces voy a mi gráfica y digo, siempre voy a decir contenido de humedad. Contenido de humedad va a ser en el eje X y densidades en el eje Y. Entonces voy a decir 5% de humedad, 5% me da 2.09. 7.5, 7.5 me da ¿cuánto? 2.11. 2.11. 9.7 me da ¿cuánto? 12.13. 11.5 me da 2.08. 13.09 me da 2.05. Con estos valores, con esos puntos obtenidos, los voy a trazar una curva. Esta curva, al final, lo que tengo que hacer es intersectar dos líneas con respecto al punto máximo de la curva. Y voy a decir, lo que me arroja de este punto, este será, ¿sí?, su máxima densidad seca. Y lo que da en el eje X, ¿sí?, va a ser el óptimo contenido de humedad. ¿Correcto? Entonces, hay que tener en cuenta que el productor siempre se tiene que calcular y siempre se tiene que graficar de esta manera. No se puede dar, muchas veces he visto que lo quieren hacer o pretenden hacer numéricamente y no se puede calcular de esa manera. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? Profe. No, ¿qué hable? ¿Sí? Profe. Sí, Robinson. Sí, Raúl. Profesor, disculpe, con las humedades que veo que 5, 7, 9, 11, siempre se da así porque, o sea, sí, obviamente está en 2 en 2, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si del 11 va al 12, o siempre se tiene que dar, o se corrige, o si es que menos, supongamos me da 11 y el último punto me da 12, o se corrige y se tiene que poner 13, o no entiendo cómo No se corrige, no se corrige, pero ten en cuenta que el incremento de humedades a humedades tiene que ser siempre. Si el primero va a empezar con el 2%, todo tiene que ser con un incremento de 2%. Si el primero va a empezar con un incremento de 3%, será 3. Será 4, 4, ¿correcto? Pero no más de 4, ni tampoco menos de 2. El incremento Pero, siempre se da de 2 al 4%. profe, como le comentaba, mi duda, porque, o sea, eso yo creo que en la práctica no se da, o capaz estaré aplicando mal el secado, pero no creo, pero como le digo, en el último, más que nada me pasa en el último punto, siempre pone que la humedad tendría que avanzar entre 2 o por ahí, pero siempre en el último punto cuando ya está saturado el suelo, como le digo, el agua empieza a salir por el molde, y la humedad no siempre me da, o sea, lo que me tiene que dar. ¿Qué sería y qué estaría pasando? Ya, a ver, les comento. La humedad que uno teóricamente le agrega y supuestamente debería luego contener, supongamos, yo inicialmente le determiné la humedad al suelo y dice 3%, y le quiero agregar 2 y al final le agrego 2%. Lo mezclo, lo compacto, le saco humedad al final y no me da ese 5% que debería darme en total, porque si ya tuve 2, si ya tuve 3 inicialmente el suelo y le agregué 2%, debería tener 5%. Pero si a pesar de eso le saco humedad y me dice que no tengo 2, no tengo 5, sino tengo de repente 6.5%, pues no es que esté mal.
está totalmente bien. ¿Tengo que hacer algo? No, déjalo tal cual. No te compliques, déjalo tal cual. ¿Correcto? La idea Y si es se, siempre, la idea y si- siempre es avanzar de dos en dos. Dime. y si se da el caso contrario, profe, de que en vez de subir 2, o sea, en vez de subir mucho, baja esto, o sea, no tan bajo, ¿no? Supongamos que tiene que subir 2%, pero me sube 1%. No, pues no, no, ese 1% no le hace ni más ni menos y vuelvo a repetirte que tú le hayas echado 2 y luego te dé 3%, no le repercute mucho, o sea, tu valor debería estar por ahí. No es que eso vaya a generar una alteración en los resultados, porque no lo va a pasar. No va a pasar eso. Gracias, profe. Profesor, Sí, Robinson. en las arenas no se ve no se forma la curva, más bien las arenas suben, la densidad va subiendo, no es uniforme. En- Tú me hablas de las De, arenas. sí, para un producto bueno, para materiales finos. En el tema de arenas y materiales finos hay mucho más dispersión, correcto, porque va a depender mucho de la cantidad, cómo se va a ir acomodando, de la cantidad del material que va a absorber el agua que uno le agrega. No va a ser lo mismo rápidamente la absorción de la arena que la absorción de un suelo fino. Puede variar como consecuencia, ese es un factor que va a generar que exista mucha variabilidad en el resultado. Por eso en esos tipos de suelos hay que tener mucho cuidado y mucho criterio para poder decir cuál es la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad. Ahí en ese caso sería si tengo una humedad de un suelo de 1% de humedad, comenzaría ya no comenzaría por 2%, comenzaría por lo menos con 10% de agua, o más, o 8 por ahí, para tener comenzar por una humedad óptima. Allá del Cor- óptimo y repartirlo para que tenga una caída. correcto, correcto, Rollo. Realmente ese es el criterio que uno debería tomar. Allá. Vuelvo a repetir y sí les digo que en cuanto clases presenciales se retomen en algún momento, definitivamente las dudas que existan se van a aclarar con la parte práctica, ¿no? Vuelvo a repetir, no es lo mismo estar hablando virtualmente que verlo contundentemente y verlo así en la práctica, ¿no? Materializarlo, el tema de las clases. Profe, Sí, Raúl. profe, disculpe, tengo una duda. Le pregunté también al profe de mecánica, cuando en las arenas, que le decía que cuando estaba haciendo mis puntos de compactación, como que me decía un punto que estaba saturado y parecía que iba a caer y no caía, o sea, y volví a hacer otro punto más y decía lo mismo, o sea, en vez de caer, subía. Y creo que me dijo que las arenas se densifican y no se compactan. Quería que me explique eso. Ya, a ver. Es muy cierto en el tema de las arenas. Hay que tener en cuenta que en las arenas y tanto en algunos materiales finos, ¿sí? La curva de compactación no te va a dar esta. Te va a dar, quiero ver uno.
A ver, ¿están logrando mirar la curva que quiero presentar? La verde. Sí, profe, se ve. Correcto. Esta es la curva típica de una arena, por decirte. ¿Y por qué pasa eso? Porque las arenas normalmente no se van a lograr compactar cuando es una arena uniforme. Cuando es una arena bien gradada, una arena que comprende pues de la número 4 hasta la número 200, tiene todos esos tamaños, no va a tener este tipo de curva, va a tener una curva muy similar a la de la roja. Pero por ejemplo, una arena de playa, ¿cuál es la curva típica de una arena de playa? La arena de playa, ¿usted la han visto compacta en alguna oportunidad por más que esté mojada? Yo creo que la mayoría ha ido a una playa y ha podido tocar en la arena de playa. ¿Ustedes han podido comprobar que la arena de playa se puede compactar? No se va a compactar porque le faltan finos, ¿correcto? Y como tal, no es una arena bien gradada, es una arena uniforme. Y como consecuencia de ser una arena uniforme, te indica que todos los tamaños son muy similares. Y eso hace que la arena se densifique, más no se compacte. Y como tal, tu curva de compactación va a ser una similar a la de la verde. Te va a indicar posiblemente que ya llegó a su máxima densidad seca, pero nuevamente se dispara y va a ser superior. Esa curva son típicas de una arena. Una arena, vuelvo a repetir, uniforme o un material uniforme. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, ¿cómo yo determino la máxima densidad seca? ¿El punto máximo? No. ¿El punto mínimo? Tampoco. Es el promedio. Es el promedio de estos puntos para poder determinar la máxima densidad seca de este material. ¿Correcto, Raúl? Listo, profe, gracias. Correcto. Bien, señores. Entonces, con respecto a nuestro tema del día de hoy, lo que hemos visto es densidad de campo, tanto el cálculo y también hemos visto el refuerzo de lo que es el grado lo que es el tema de compactación mediante Proctor. El formato que les he presentado puede partir para el Proctor estándar como para el Proctor modificado. El objetivo es la misma.